A ver, comentábamos de las fallas del catalizador entonces. Si el catalizador se tapa, entonces provoca eso. Sí se puede para calentar el rojo vivo. Malos olores, un silbido, como un chiflido en el escape. Ya cuando de plano ya se tapó por completo, dijimos, lo que provoca es que los gases de escape no salgan. No salen por el escape. Entonces se están regresando al motor por el múltiple. Regresan a la cámara de combustión. Y como los gases de escape no se queman, pues provoca que el motor esté inestabilice o hasta se apague. ¿Sale? A ver, por ejemplo, también hay un procedimiento. Tú lo que puedes hacer también, si no estás seguro, a ver, ¿por qué esas fallas? Por ejemplo, al rojo vivo ya dijimos no precisamente es culpa del catalizador, puede ser una mala combustión. También, por ejemplo, que se inestabilice y se apague el motor, pues no siempre es culpa del catalizador, puede ser culpa de otra cosa. Hemos visto muchos componentes que te pueden provocar exactamente las mismas fallas. Entonces, ¿cómo estar seguro que es el catalizador? Hay una prueba, por ejemplo. Bueno, primero, te puede botar código de falla. Ya vimos los códigos de falla del catalizador. Si tienes esas fallas y tienes código de falla del catalizador, pues ¿qué más quieres, papá? Es el catalizador, cámbialo. ¿Sale? O también, por ejemplo, hay otra prueba, les comentaba, en las que tú quitas el sensor de oxígeno que está antes del catalizador. O sea, quitas el sensor de oxígeno que está directamente en el múltiple de escape, se puede conectar un manómetro, enroscas un manómetro. Los gases de escape normalmente no deben de tener más de 4 o 5 libras de presión, de 4 o 5 psi. Si tiene más presión que eso, pues es indicativo de que ya está tapado tu catalizador. Y hay que cambiarlo. ¿Sale? Bien. Entonces, ahí está el rollo, muchachos. A ver, hablando del sensor de oxígeno del catalizador. A ver, dijimos, un sensor de oxígeno, por ejemplo, el que está antes del catalizador. A ver, aguántenme. Estoy buscando aquí en el PDF. Listo. Aquí está. Sensor de oxígeno poscatalizado o el secundario. Es el que dijimos que me enumera como sensor secundario o el sensor número 2, sensor de oxígeno. Es el que es del catalizador. ¿Sale? A ver, aquí el texto dice, en las unidades OBD2 se cuenta con sensores de oxígeno que monitorean única y exclusivamente el desempeño del catalizador. Y ya que el catalizador básicamente lo que hace es oxidar los gases, si se fijaron todos los gases que están del catalizador, todos tienen como base el oxígeno. ¿Sí? Y recordemos, un sensor de oxígeno pues reacciona con oxígeno que hay en los gases de escape. A ver si comprendimos cuando hay más oxígeno. Siempre que preguntamos eso de mezcla rica, mezcla pobre, dijimos hay que asociarlo con la feria. ¿Oxígeno pasa? Pues ahorita todavía no. Entonces, si tengo más oxígeno, ¿la mezcla es rica o pobre? ¿Es rica? Porque, a ver, se determina, si hay un desequilibrio en la mezcla, si tienes mucho oxígeno, se determina que tienes poca gasolina, poco combustible. Y si tienes poco oxígeno, es al contrario, se determina que hay mucho combustible, ¿sale? Entonces, si tengo mucho oxígeno, se determina entonces que la mezcla es pobre, porque si hay mucho oxígeno, tienes poca gasolina, ¿sale? Entonces, ese es el punto. A ver, entonces, el catalizador lo que hace es oxidar los gases. O sea, para el catalizador, entre más oxígeno sale del catalizador, quiere decir que mejor está trabajando el catalizador. Pero no porque vamos a hacer el catalizador. O sea, sí, a ver, el punto aquí es, entre mejor esté trabajando un catalizador, significa que es la lectura más pobre. Estamos hablando del secundario, estamos hablando del sensor que está después del catalizador. Si el catalizador está trabajando cortamente, ya con motor caliente, reconozco el motor de oxígeno, ya todo caliente. Trabajando correctamente, el sensor secundario debe decir estar leyendo mezcla mayormente abajo, mayormente pobre. Pero si es extremadamente pobre, extremadamente baja la señal, dices, ay, pues ¿qué ha hecho el catalizador? No, papá. Si tienes extremadamente pobre la mezcla que está leyendo el sensor de catalizador, quiere decir que tu múltiple de escape está roto, o tu catalizador está roto, tu tubo está roto. Tienes una succión del exterior. La lectura no es buena. De hecho, a ver, cuando se hace la verificación, bueno, la anterior verificación, que la nueva se está peleando la fecha, bueno, en la anterior verificación aquí en Jalisco, estaban monitoreando 5 gases. Bueno, perdón, 4.
Te está monitoreando monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrocarburos y oxígeno. Esos 4 gases. O sea, se entera del nivel de monóxido de carbono porque es contaminante. Hidrocarburos igual que es contaminante. Dióxido de carbono, pues también hasta cierto punto para la salud en exceso a los humanos. Pero, ¿por qué hay un nivel de tolerancia de oxígeno? Porque esa verificación. Metían la sonda en el escape. Y si tenías demasiado oxígeno, no pasaba la verificación de tu vehículo. Y cabrón, pues, ¿por qué? Ahora es malo el oxígeno. No. Si tienes demasiado oxígeno en la lectura de las emisiones, quiere decir que tu sistema está roto. Tienes una filtración de oxígeno en el escape. Y no pasa la verificación, no porque esté mal, sino porque la lectura no es correcta. Y hasta que tú no corrijas esa falla, no pueden hacerte la verificación. Es por eso. No es que falle porque esté mal. No es porque, no es, perdón, no es que no pase porque esté bien, no es porque esté mal. No pasa la verificación porque tiene una que tiene una lectura, error de verificación. Entonces, ese es el punto. Entonces, ya está todo. Y te leo de... Véanlo así, muchachos, les estoy regalando. Póngase a leer. Te lo estoy regalando. A ver. Entonces, esta es la cuestión con el catalizador. Vamos a hablar ahora del sistema EGR. ¿Sale? Hay muchos sistemas EGR para todas las marcas. A ver, EGR en español significa Sistema de Recirculación de Gases de Escape. ¿Sale? O sea, el sistema EGR es lo que hace. Mete gases de escape a el múltiple de emisión a la admisión. Dices, cabrón, ¿y eso como para qué? A ver, acabamos de decir que una de las fallas del catalizador es que cuando se tapa, los gases de escape se regresan al motor, a la cámara de combustión. Y si yo tengo gases en la cámara de combustión, ¿qué le está haciendo a la mezcla? Básicamente está empobreciendo. O sea, si yo tengo gases de escape en la cámara de combustión, puede provocar que el motor hasta... ¿Por qué? Porque sabe, los gases de escape no suben más. A ver, el EGR, mucha gente cuando lee el nombre de recirculación de gases de escape y que sabe que el EGR es meter gases de escape a la emisión, mucha gente empieza a volar la imaginación. Empieza a decir, es para ahorrar gasolina. El EGR es para que se vuelva a quemar la gasolina que no sé qué no. El EGR no. El EGR no es para ahorrar gasolina. El EGR no es para que te vuelva a quemar los gases, dijimos, no se vuelven a quemar. ¿Sale? Entonces, ¿para qué sirve el EGR? A ver, así tal cual el EGR sirve para empobrecerte la mezcla en la cámara de combustión. Dices, que la chinita, dijimos que los gases de escape me están provocando fallas. Sí. Si tienes demasiados gases de escape en la cámara de combustión, sí te pueden provocar falla. Sí te pueden provocar que el motor se apague. Es entonces por eso que el EGR necesita activarse en unas cuestiones, en requisitos muy específicos, ¿sale? O sea, el EGR necesita de unos requisitos exclusivos, exclusivamente sí, muy precisos, porque si el EGR se activa fuera de esos requisitos, es cuando te falla tu vehículo. El EGR necesita activarse bajo ciertas circunstancias para no fallar el vehículo. A ver, aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona el EGR en un diagrama. ¿Sale? A ver, no, ese motor tiene un turbo. Bueno, turbo, igual que sepa cómo funciona el turbo, con los gases de escape te propulsan un propelan que te hacen girar la válvula de emisión y te sale aire en compresión. Pero bueno, el EGR está aquí. Esta es la válvula EGR. Es una válvula EGR en este caso que funciona por vacío. ¿Sale? O sea, el mismo vacío del múltiple de emisión, recordemos, el vacío es lo que se genera cuando el pistón baja en la emisión, como si fuera una jeringa cuando baja. Bueno, ese vacío del múltiple que se origina en la cámara con los pistones se utiliza también para sistemas EGR, porque el EGR tiene un diafragma, un hule, ¿sale? Y el vacío lo que hace es como el regulador de presión tiene un diafragma que sube y baja dependiendo el vacío, ¿sale? Bueno, entonces aquí el EGR tiene una toma de vacío que está controlada por un solenoide. O sea, el vacío no es permanente para esa válvula. A ver, si el vacío es lo que abre un EGR y yo necesito que el EGR se active en ciertas circunstancias, pues ese vacío se debe controlar con un solenoide. Lo que hace el solenoide es abrir o cerrar para que pase o no pase el vacío, para que la válvula abra o no abra. ¿Sale? Bien. De hecho, el primer solenoide, el primer sistema de EGR que vamos a ver es ese, el que funciona con vacío. A ver, el EGR sencilla o EGR controlada por vacío. En esta marca nada más lo utilizaron algunas unidades TDI del 92 al 95. A ver, este EGR te provoca el código de falla 33. Recordemos que son vehículos VD1. Código de falla 33. ¿Vale? A ver,
Ese sistema, aquí tenemos la imagen de cómo es el diafragma de la válvula EGR. A ver, aquí tenemos esto que aparece una copita, pues es la válvula EGR. En la parte de arriba, fíjense cómo tiene su toma de vacío. Aquí va una manguera de vacío, que en este caso no va directamente al múltiple, dijimos va a un solenoide, y el solenoide va al múltiple, ¿sale? Y entonces aquí internamente tengo un diafragma, que se lo controla por vacío, y ese diafragma aquí internamente está unida a un perno, un pernito que lo que hace esta parte un ducto, ¿sale? A ver, el EGR de este tipo tiene este solenoide. Este solenoide de este EGR tiene tiene tres ductos. Uno tiene como una esponjita que es un filtro, que es un respiradero. Y los otros dos, perdón, son entrada y salida de vacío. Tengo la que está pegada al respiradero, la que está la colita acá, dice que es la manguera de vacío del múltiple de emisión. Y la que está hacia adelante es la manguera de vacío que se conecta con la toma del EGR, con la copita, ¿sale? Entonces, ¿este solenoide cómo funciona? Este solenoide, a ver, un solenoide ocupa dos cosas. Ocupa corriente, ocupa tierra. Entonces, este solenoide tiene corriente de ignición. En cuanto yo abro el switch, tiene corriente de ignición. ¿Sale? Entonces, lo que necesita este solenoide para terminar de activarse es tierra. Y esa tierra se la va a dar el sistema, se la va a dar la computadora de motor hasta que se cumplan ciertos requisitos. ¿Sale? Entonces, aquí este EGR, fíjense, aquí está la computadora. Es una computadora de primera generación, de OBD1. Recordemos, los OBD1 de primera generación son los que tienen distribuidor. ¿Sale? Bueno, entonces quiere decir que aquí de la terminal A4 de la computadora sale la tierra controlada. Tierra controlada dijimos que la controla la compu, que la puede activar o desactivar. La desactiva cuando está fuera de rango. La activa cuando quiere activar el EGR. Pues cuando llega corriente y tierra al solenoide, lo que hace es abrir y ahora el vacío del múltiple de emisión pasa hasta el diafragma y provoca que se abra el EGR. El EGR aquí dijimos tiene el diafragma como el regulador de vacío. El regulador también tenía un diafragma, pero arriba tenía un resorte. Y ese resorte en este caso es lo que va a vencer al diafragma. ¿Sale? Y este aquí tiene un perno que me está tapando un ducto. Aquí. ¿Sale? E internamente el EGR tiene esto, tiene un segundo ducto que va hacia el múltiple de emisión, tiene un segundo agujero. Entonces, cuando abra el EGR pasan los gases de un lado para el otro, para acá, y es cuando se va al múltiple de escape, al múltiple de emisión, perdón. ¿Sale? De hecho, aquí tengo el dibujo, fíjense. Cómo está el diafragma, cómo está su resorte, y cómo el perno, fíjense aquí, cómo me está tapando el ducto. Los gases de escape no pasan cuando está cerrado, pero cuando abre, los gases de escape ahora pasan hacia el múltiple de admisión. ¿Sale? A ver, ¿y cuáles son los requisitos? A ver, los requisitos de activación para este EGR que es por vacío, aquí va. Requisitos de activación. Estamos hablando del EGR por vacío. El EGR por vacío necesita, número 1, que el motor esté a temperatura de trabajo, motor caliente. A ver, lo que hace el EGR, creo que no se lo comenté. A ver, no es para ahorrar gasolina, no es para otra cosa más que empobrecerte la mezcla, porque el punto, a ver, del EGR es que te enfríe la cámara de combustión. O sea, te empobrece la mezcla para que la cámara de combustión se enfríe. ¿Por qué? A ver, dijimos, si le meto gas de escape, se empobrece la mezcla. Si se empobrece la mezcla, ¿qué le va a pasar a la explosión de la cámara? Pues la explosión va a ser más débil. Y si la explosión es más débil, ¿qué le va a pasar entonces a la temperatura? Va a bajar. ¿Y con qué se busca con eso? Ah, pues que si se enfría la cámara de combustión, se reduce el nivel de óxido nitroso. O sea, para lo único que sirve el EGR es para reducirte el nivel de NOx. Nada más. ¿Sale?
Nada más, para reducir el NOx. No sirve para ahorrar gasolina ni para otra cosa. Reducir NOx, nada más. Entonces, uno de los requisitos para activar el EGR universalmente para todas las marcas es que tu motor esté caliente. ¿Por qué? Porque necesita estar seguro el sistema de que el motor está lo suficientemente caliente como que ya se está produciendo el óxido nitroso. O sea, si tu motor está frío, no se está produciendo óxido nitroso, no se está produciendo NOx. Entonces, no se necesita activar el EGR. ¿Sale? Entonces, primer requisito, que el motor esté bien caliente. O sea, mínimo unos 70 grados centígrados. ¿Sale? Vamos a ponerle aquí mínimo 70 grados centígrados de motor. Segundo requisito, que la mariposa, que el TPS tenga una apertura mínimo del 40%. A ver, ¿yo por qué necesito ese requisito? De la mariposa mínimo al 40%. A ver, porque si este EGR lo que va a hacer es meterte gases de escape en la admisión, tú necesitas también que haya suficiente aire en la admisión para que el sistema no se apague, para que el motor no se apague. ¿Sale? O sea, necesita un mínimo de 40% de apertura para decir, pues hay un mínimo de 40% de flujo de aire para que no se apague el motor. O sea, el requisito del TPS es para estar seguro que hay suficiente aire como para que no se apague el motor. Porque si el EGR se activara con la mariposa cerrada, es lo que va a pasar. Si el EGR se activa con la mariposa cerrada, tu motor se va a apagar. ¿Sale? Bien. Y el tercer requisito es que necesita una velocidad mínima de 80 kilómetros por hora. ¿Y eso como para qué? A ver, necesita una velocidad mínima de 80 kilómetros por hora porque hay que tener en cuenta que el EGR lo que está haciendo es empobrecerte la mezcla, sí te está reduciendo la explosión y te va a reducir la potencia del motor. A huevo te va a reducir la potencia del motor. Entonces yo necesito que vaya a determinada velocidad, por así decirlo, para que lleve vuelo. Ya llevando impulso el vehículo, no se siente tanto la pérdida de potencia. ¿Sale? Entonces, cualquier sistema EGR necesita un mínimo de velocidad, o en algunos casos un mínimo de revoluciones para que se active, para que no se sienta la pérdida de potencia. Porque al abrir el EGR, automáticamente te está reduciendo la potencia. ¿Sale? Entonces, estos son los tres requisitos de activación de este tipo de EGR. El EGR controlado por vacío. ¿Sale? Bien. Entonces, ¿qué fallas va a provocar el EGR? Cualquier tipo de EGR. A ver, aquí en OBD1, si te da el código 33, lo único que te está indicando es que el solenoide no sirve. En este caso, el solenoide de vacío. Código 33, que el solenoide de vacío no sirve. O está desconectado o está dañado. Yo a ese solenoide le puedo checar resistencia. Necesita tener una resistencia de 40 a 60 ohms de resistencia. De hecho, bueno, aquí les puse las pruebas. Código 33 es el solenoide, le checa resistencia y si no, lo cambias. Punto. Pero a ver, ¿qué pasa si el EGR se queda abierto? Porque el perno, donde apoya el perno de la válvula, esa parte se puede ensuciar. Le puede llegar a ensuciar con carbón, piedras. ¿Sale? Y lo que va a provocar es que no asiente bien el perno. A ver, y está así. Y eso puede provocar que si no cierra bien, yo tenga filtraciones de gases de escape permanentemente, o sea, todo el tiempo. Y si yo tengo un flujo de gases de escape permanente múltiple de emisión, pues me está provocando fallas de mezcla pobre, porque dijimos la explosividad de la cámara va a reducirse. Entonces, aquí dice, un EGR cuando se queda pegado en abierto no me provoca código de falla en este sistema. Los gases de escape pasan a la admisión desde muy bajas RPM, desde al principio, desde que tú prendes el motor. Y esta provoca que el motor tenga falta de potencia, se inestabilice o incluso se apague. ¿Sale? O sea, eso es lo que provoca un EGR abierto. En todos los casos, en todas las marcas. ¿Sale? Ahora vamos a hablar del segundo tipo de EGR, que es el EGR digital. Aquí lo tengo. Este EGR digital lo utilizan nada más los carros de segunda generación. Recordemos que los autos, cuando referimos a autos de segunda generación, no es OBD2, son OBD1. Los de segunda generación son los OBD1 que no usan distribuidor. Los de segunda generación son los OBD1 que usan paquete de bobinas, que usan sistema disco, un Cavalier, como un Century,
un S10, etc. Aquí lo tengo físicamente. Son 3 solenoides. 1, 2, 3 solenoides. Si yo me fijo en el conector, bueno, todo de luz. A ver. Ahí es el que sabe. Tiene 4 pines porque es una corriente de ignición. La patita que está hasta mano arriba es corriente de ignición. Y las otras 3 son tierras. ¿Sale? Son tierras que el computador me va a controlar dependiendo qué tanto velocidad va ganando mi vehículo. Porque este solenoide, bueno, este válvula tiene solenoide que el eje regulador tiene 3 ductos, bueno, en total. Y cada uno tiene diferente diámetro. El que es el que va hacia la emisión. Y los otros 3 tienen el último de sale. Y cada uno tiene diferente diámetro, diferente tamaño. El orificio de 1 séptimo, el orificio de 2 séptimos y el orificio de 3 séptimos. Dependiendo de su tamaño, cambian numeración. Y ahí está. Tiene apagado solamente de 4 séptimos, 1 séptimo y 2 séptimos. ¿Vale? Como la corriente de ignición y las 3 tierras. ¿Sale? ¿Cómo funciona este GR? Pues va a empezar a trabajar por pasos. Va a comenzar a trabajar desde lo mínimo, lo más pequeño, y cada vez vas a empezar a abrir más y más y más y más. ¿Sale? Para eso tenemos la aplicación. Esta aplicación que puse aquí, ¿sale? Es como me empieza a abrir el EGR. Aquí es un EGR, obviamente, ya se encuentran, no es mecánico, no es por vacío. Este es un EGR completamente electrónico. ¿Sale? O sea, es un EGR completamente controlado por solenoides, no por vacío. Y este tipo de sistemas EGR no son controlados por vacío, sistemas EGR que son electrónicos y que precisamente empiezan a abrir de poco a poco a cada vez más. Pueden activarse a menos revoluciones, pueden activarse a menor velocidad. Aquí son los registros de activación. ¿Vale? A ver, los edificios en orden en relación a su tamaño. El de 1 séptimo, 2 séptimos y 4 séptimos, obviamente. Del más chiquito al grandote. La primera etapa de la válvula es a partir de 40 kilómetros por hora. A ver, dijimos, el EGR que era controlado por vacío era 200 kilómetros por hora. Aquí en ciudad no se podía activar muy fácilmente, a menos que fueras periférico. Y si acaso, a veces que ni el tráfico te deja. Entonces, este que es electrónico ya a partir de 40 kilómetros por hora. O sea, quiere decir que es electrónico 40 kilómetros por hora aquí en ciudad, ya fácil se activa. ¿Sale? Y lo primero que empieza a abrir es el ducto de 1 séptimo. Si abre solo el orificio más pequeñito, que sería ese, es como si la válvula tuviera un 7% de apertura. ¿Sale? En la segunda etapa, abre el de 2 séptimos, que es el segundo grande, que es este. Que ya ahí sería un 28% de apertura. Así como dice la tabla, fíjate. La etapa, si nos vamos por velocidad, la primera etapa dijimos que es a partir de 40 kilómetros por hora. ¿Sale? Ahí dice que abre el solenoide, aquí está tachada el solenoide de 1 séptimo. A partir de, pongámosle unos 50 kilómetros por hora, cierra el de 1 séptimo y te abre el de 2 séptimos. ¿Sale? Abre el 28%. En la tercera etapa, pongámosle unos 60 kilómetros por hora, te abre los dos, el de 1 séptimo y el de 2 séptimos. Si alguien se acuerda de sus clases de matemáticas de primaria, los quebrados, si sumas 1 séptimo y 2 séptimos, te da en total 3 séptimos. ¿Sale? O sea que a ti te estaría, a ver, 28 más 14 sería el 38, el 42% de apertura. ¿Sale? Y así sucesivamente. A 70 kilómetros por hora, abre ahora el de 4 séptimos. A 80 kilómetros por hora, te abriera el de 4 séptimos y el de 1 séptimo, sumando en total 5 séptimos. Después, como 90 kilómetros por hora, te abriría el de 2 séptimos y el de 4 séptimos, sumando 6 séptimos. Quiere decir entonces que a partir de 100 kilómetros por hora, aproximadamente, te va a abrir al 100%. Te va a abrir los 3 solenoides, los 3 ductos, el de 4 séptimos, el de 2 séptimos y el de 1 séptimo, dando en total 7 séptimos, o sea, abriendo precisamente al 100%. ¿Sale? O sea, así es como empieza a trabajar este tipo de GR. Empieza a abrir del más pequeño al más grande, luego combinar, empieza a hacer combinación de los solenoides para que cada vez abren más. Del 14 al 100%. ¿Sale? Así es como funciona este EGR. A ver, y como dijimos, este es un EGR que es para unidades de segunda generación con OBD1. Carros OBD1, pero que no tiene distribuidor, que es un paquete de bobinas. ¿Sale? Es completamente electrónico y me da el mismo código de falla. Por ser OBD1 me da el mismo código de falla, el 33. Entonces, un código 33, dijimos lo que significa que lo que está dañado es el solenoide.
En este caso, ¿cuál de todos? Pues puede ser uno o pueden ser los tres, papá. Si tienes un código de falla del solenoide del EGR, primero lo que puede checarse son alimentaciones, continuidades, ¿sale? Que le alimenta de su corriente. Y a lo mejor, a ver, si yo necesito correr el vehículo para que se empiece a abrir el EGR, pues lo mejor que puedo hacer, ay, pues con rodillos, ¿verdad? No, bueno, si tienes rodillos, pues bueno. Si no, pues con torres. Levantando las ruedas de tracción, puedes correr el vehículo, porque si no vas a tener que poner el chalán en el cofre amarrado mientras vas corriendo por López Mateos, imagínate, güey. Porque este sistema, dijimos, necesita ir corriendo el vehículo, ¿sale? Entonces, de esta forma, yo levantando con torres o con gatos las ruedas de tracción, nada más que, a ver, hay un detalle. Los que son de tracción delantera, pues levantan las ruedas de adelante. Sí, pero con mucho cuidado, porque si no levantas las ruedas de delante de las horquillas, las ruedas se levantan haciendo esto, se hacen hacia adentro. Y si tú corres el vehículo levantado, bueno, así, con las ruedas hacia adentro, se te van a joder los valeros. Entonces yo necesito, para hacer este tipo de pruebas, levantar el vehículo, ir corriendo, meter los cambios, acelerar y demás, simulando pues que estuviera corriendo, yo necesito, repito, levantar las horquillas para que vayas para encontrar. Y ya conforme vas corriendo, pues ya vas verificando, variando las caras, como aquí. Aparte dijimos, aquí en ese 20% de la mariposa, no ocupa el 40, 25%, y conforme vas subiendo de 40, de 50, 50, y más en las convencionales, ¿vale? Y aquí están las fallas. Código 33, que es solamente está desconectado, vamos a dejar conectado, o está dañado, cualquiera de esas tres. Bien, ahora vamos a hablar del EGR de OBD2, muchachos. El EGR lineal. Es que está escondido. Este EGR se empezó en OBD2, recordemos, OBD2 General Motors a 95, 95, 96, 97, y este EGR se sigue utilizando hasta saca cuentas. 25 años que igual sigue utilizando. ¿Por qué? Porque es una válvula que ha sabido dar el ancho. Funciona esa válvula funciona mucho mejor que las anteriores. Porque, a ver, las que vimos de OBD1, esta digital, que es electrónica, y la que es por vacío, no te provocan código de falla cuando se queda abierta. Y dijimos, si un EGR se queda abierto todo el tiempo, te puede provocar que el motor se apague, te puede provocar falta de potencia, te puede provocar todas esas fallas como si fuera de mezcla pobre. Mucha gente no se acuerda de existir esta válvula. A lo mejor tengo esas fallas por culpa de esta válvula, como el mecánico no se acuerda que existe, buscando falla en otro lado. Entonces la ventaja que yo en este OBD2 es de 5 cables, que son dos del solenoide. Un solenoide, recordemos, siempre solenoide con corriente y tierra. Son dos cables, corriente y tierra del solenoide. ¿Y los otros de qué son? Pues en este caso, un potenciómetro, recordemos que es un. A ver, este tipo de EGR tiene un potenciómetro muy parecido a algo eso, que está indicando, tú abre y que tanto cierra el EGR. Este EGR funciona con PWM. Recordemos que es PWM, ya lo habíamos visto varias veces. PWM en español significa modulación de ancho de pulso. O sea que esta válvula, dependiendo de la conexión, dependiendo del vehículo, puede recibir pulsos de corriente, pulsos positivos, o puede recibir de tierra, o puede recibir los 12. ¿Vale? O sea que este tipo de válvula funciona por pulsos. Lo recordemos, un sistema que trabaja por PWM. El PWM consiste en que los pulsos pueden hacerse muy cortitos, y a veces pueden ir haciendo los pulsos más largos, y más largos, más largos, y más largos. O sea, que este tipo de válvula es una variable. O sea, este tipo de válvula igual empieza a abrir a partir de los 40 km por hora, y solo nada más que a diferencia que dijimos, es un sensor que te está monitoreando. Aquí internet tengo un sensor que está monitoreando la apertura del EGR. O sea, ese mismo sensor me puede indicar, me puede informar si el EGR se lo abierto. Y si yo tengo fallas de mezcla pobre, que está faltando, que está inestable, que tiene falta de potencia. Yo tengo aquí la línea de los. Si yo en este caso tengo el código de falla P0404 y mi motor se anda medio apagando, ¿qué otro indicativo quieres, papá? ¿Por qué tienes esa falla? Pues porque el EGR se quedó abierto. ¿Yo qué puedo hacer ahí? Bueno, por ejemplo, este tipo de EGR, pues aquí es donde se ensucia. El vástago, el perno, esta parte. Si se queda abierto, a lo mejor pues se quedó atorado por una piedra de carbón o yo qué sé, por suciedad. Yo lo puedo lavar. Sí, lavarlo con carbuclín. Este sí te doy permiso, güey. Nada más no lo lavas así. Dijimos, todo componente que vas a limpiar para que no se meta la suciedad en su interior, debes hacerlo así. O así. Limpiar la base. Y si lo lavaste y se corrigió el problema,
Ay, pues qué chingón eres, güey. Pero si lo lavaste y no se corrigió el problema, ¿cómo se va a corregir? A ver, hasta hace poco una solución era de que se clausuraba. O sea, agarrabas una lata, la recortabas a la forma de la base y le ponías la lata recortada tapando aquí. Entonces con eso la clausurabas y ya no te provocaba falla. Pero en este caso, de todos modos recuerda, aunque yo tape y ya no haya paso de gases, ya se corrige la falla, pero para el sistema la válvula sigue estando abierta. ¿Por qué? Porque tiene el sensor. Aunque tú le tapaste aquí, el vástago, el perno sigue estando arriba y te sigue provocando el código falla P0404. Y dices tú, pues la desconecto. Sí, ya no tienes el P0404. Si tú tienes desconectada la válvula EGR, ahora vas a tener el código P0401, que te indica que está desconectada. Y va a ser el cuento de nunca acabar. P0405, flujo insuficiente. Aquí sí no hay de otra. A ver, P0401, flujo insuficiente, es desconectada. Tú puedes probarle ahí continuidades, alimentaciones y demás. Ahorita vamos a ver los diagramas. Pruebas de continuidad y alimentaciones. Si tienes el P0404 que está abierta, puedes lavarla. Y si la lavas y no se corrige el problema, dijimos tienes que cambiarla. Pero el P0405 de plano te dice que el solenoide absolutamente ya no sirve. La válvula ya no sirve. Lo que tienes que hacer inmediatamente es cambiarla. ¿Sale? Entonces, así aplica los códigos de falla. De hecho, bueno, aquí en las fallas también les puse, bueno, fallas y pruebas, aquí se las puse todas. Aquí está la explicación de cómo funciona la válvula. Cómo tienes tienes el sensor. Un sensor potenciómetro tiene 3 cables, dijimos. Tiene voltaje de 5 volts de referencia, su tierra de sensores y el cable de señal. Entonces, por eso son 3 cables del sensor. Aquí está el diagrama. ¿Sale? Y el solenoide tiene corriente y tierra. En dado caso, puede ser de PWM, pulsos de positivos o negativos, dependiendo cómo se conecta con el sistema. A ver, aquí está la explicación de los cables. Patitas A, B, C, D y E, las 5 patitas. Cada patita, ¿qué derivación tiene? Corriente del solenoide del EGR, la E. La D, 5 volts del sensor potenciómetro. La C, la de medio de la señal del potenciómetro. La B es tierra del sensor potenciómetro. Y la A es la tierra del solenoide del EGR. Y dependiendo de la conexión, por ejemplo, a ver, tomo el ejemplo de aquí de la conexión de los carros Opel, como un Corsa, como una Tornado. Que en este caso el PWM es la C135, que es la tierra del EGR. Los Opel entonces funcionan con pulsos negativos para el EGR. Y la corriente de la C213 es corriente fija, como si fuera una corriente de ignición. ¿Sale? Por ejemplo, en los Daewoo, como un Spark, como un Aveo, dice que el PWM también es de la tierra, de la C119, son pulsos de tierra. Si los pulsos son más cortitos, la válvula abre poco. Y entre más largos sean los pulsos, la válvula cada vez abre más y más y más y más y más. ¿Y de qué depende que abra más la válvula? Pues igual, ya comentábamos que depende mucho de la aceleración. ¿Sale? Y hay algunos que al contrario, el PWM, como los Vortec con distribuidor o sin distribuidor, los pulsos son por la corriente, fíjate. Entonces, aquí les puse los diagramas. Todo depende mucho del tipo de vehículo, que los pulsos sean por la corriente o por la tierra, porque algunos, los que dicen ignición de 12 volts, es porque agarran corriente de ignición y el PWM es por la tierra. Y aquí les puse las fallas, muchachos. Cada código de falla, ¿qué se debe? Ya les dije, que está desconectado, que le pruebo. Si está abierto, que le pruebo, que le hago. Y si tienes flujo insuficiente, porque está dañada ya por completo. ¿Sale? Muchachos, se nos va a cortar este video. Ya les subí unas actividades al Classroom. ¿Sale? Ya tienen el fin de semana para hacerlo. ¿Vale? Si tienen alguna duda,